Muy buenas noches, hermanos. Como ya es de su conocimiento, la semana pasada, el día martes, ya se ha empezado a explicar o a exponer el Salmo 1. Entonces, martes tras martes, pues vamos a estar explicando acerca de todos los salmos, que creo que también se va a llevar bastante tiempo. Y este salmo, el Salmo 2, es un salmo muy interesante, instructivo. Hay tantas cosas que se podría hablar de estos salmos, ¿no? Voy a tratar de no detenerme o extenderme bastante, ¿no? Y de entrada ustedes, como ya saben, cantamos casi todos los días del Señor el Salmo 2, algunas veces no, porque cantamos otros salmos y entendemos en cierta medida de qué habla este salmo, ¿no? Es fuerte el mensaje de este salmo, ¿ya? Antes quiero empezar como una forma de introducción, haciendo referencia a algún acontecimiento en el pasado, en el siglo XVI, ya casi llegando al siglo XVII, de un personaje llamado Andrew Melville. Él era un sucesor que viene después de John Knox, allá en Escocia. Él era pastor, ¿no? En esa época el aspecto religioso con el aspecto político no estaban tan divididos y distanciados como en la actualidad, ¿no? Porque eso es lo que en la actualidad nos hacen ver, ¿no? Pero en esa época no. Si el gobernante cambiaba de religión, cambiaba la forma de gobierno y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cierto rey llamado Jacobo, él empieza a tomar acciones, decisiones dentro de la iglesia. En otras palabras, quiere gobernar asuntos de la iglesia, asuntos internos ya, ¿no? Él quiere determinar ciertas cosas que no le corresponde como rey, como presidente, podríamos decir en la actualidad. Sin embargo, él empieza, en otras palabras, a usurpar la autoridad que solamente corresponde a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? No le corresponde al Estado, sino a Cristo. Entonces, viendo esta situación, ¿qué es lo que hace Andrew Melville? Se les voy a leer una pequeña sección del libro, ¿no? En este contexto, en esta situación, Andrew Melville, siendo pastor, pues se encuentra con el rey, ¿ya? Le toma, dice, de la manga al rey, ¿no? Y con esa valentía, ya de John Knox saben ya lo valiente que era, pero también este hombre fue así, ¿no? Le toma de la manga y le dice al presidente, no presidente, rey en esa época, ¿no? Al rey, le dice, debo decirle, señor, que existen dos reyes y dos reinos en Escocia. Está el rey Jacobo, jefe de la comunidad, ¿no?, del país, y está Cristo Jesús, el rey de la iglesia, a quien el rey Jacobo debe sujeción, y de cuyo reino él no es rey, es decir, del reino de Cristo, el rey Jacobo no es rey, ¿no? Ni señor ni cabeza, sino un simple miembro. Cuando estaba usted en sus pañales, Señor, le dice al rey, Cristo Jesús reinaba libremente en esta tierra a pesar de todos sus enemigos. Si se darán cuenta, hay dos reyes en este reino, le dice, ¿no? Uno eres tú, Señor, Señor presidente, Señor rey, tú eres el otro rey de esta tierra, de este país, pero también hay otro rey que se llama Cristo. Ahora, dice, tú estás sujeto a este Cristo, pero Él no está sujeto a ti. Tú eres más bien un miembro de ese reino, pero tú no puedes gobernar el reino de Cristo, no puedes, o sea, no puedes meterte en asuntos de la iglesia. Y la historia narra de que el rey, en lugar de repente de condenarlo, no lo hace, se queda como atónito por esa valentía y queda callado, no sabe qué responder el rey, ¿no? Entonces, este salmo tiene más o menos, apunta ese tipo de mensaje, ¿ya? Entonces vayamos al Salmo 2 directamente en esta noche
Es un lindo salmo, el Salmo 2, así como el Salmo 1, y así como los restos de los salmos que vamos a ir estudiando. Leamos en primer lugar, luego voy a pasar a explicar pasaje tras pasaje, al final vamos a sacar una o dos doctrinas, aplicaciones directamente, porque los salmos, aunque están escritos en un lenguaje poético hebreo, muchas veces tienen ya aplicaciones dentro de ellas. No es complicado rebuscar de repente, y ahora ¿qué aplicación tengo de acá, no? Y aquí van a darse cuenta que es bien directo. Leamos en primer lugar el Salmo número 2. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bien, explico, antes de pasar a explicar los versículos, algunos datos que es necesario entender. En primer lugar, a diferencia de otros salmos, este salmo no tiene título originalmente, ¿ya? No tiene, tampoco nos dice quién escribió. En este salmo, así, de manera literal, como los otros, porque más adelante van a ver más, quién, de David, salmo, bien notorio está en los otros salmos, pero en este Salmo 2, al igual que el Salmo 1, no se encuentra, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber quién fue el autor? ¿Cómo podemos saber quién escribió este salmo? ¿No? Nosotros decimos en el salterio que utilizamos, ahí ya nos dicen, no, David, etcétera, directamente, pero ¿cómo sabemos de manera estricta, si vale el término? ¿Cómo podemos saber? Se puede saber de otras partes de la Escritura acerca de quién fue el que escribió este salmo. Y podemos decir sin duda que David fue el autor, de donde sacamos nuestros argumentos o las razones. Número 1, de Hechos capítulo 4, verso 25 al 26. Ahí se menciona de que David fue el autor. En ese pasaje dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Etcétera, etcétera. El libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, verso 25-26, que fue escrito por inspiración divina, se dice que por boca de David. Y ahí dice, ¿por qué se amotinan? Va a citar las mismas palabras que está en el Salmo 2. Y aquí nos dice quién había escrito: David, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en la autoridad del Nuevo Testamento, en la autoridad de la Biblia, pues no dudaremos de que fue David, porque aquí en Hechos, si bien en el propio Salmo 2 no se nos dice, aquí en Hechos sí se nos dice. La segunda razón es de que los escritores antiguos, los eruditos estudiosos, ¿no?, de judíos, que eran hebreos, ellos decían claramente o expresamente que David era el autor, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está Kimchi y Eben Ezra. Ellos son judíos, ¿no?, expertos en el hebreo, etc. Ellos decían que David era el autor, ¿no? Bien, ahora pasemos
a la época en que haya sido compuesto este salmo, el Salmo 2. Entre los comentaristas, que hay bastantes, hay variedad de opiniones, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar dos, ¿ya? Unos dicen que este salmo pudiera haberse escrito después de que el arca fuese trasladado, ¿no?, al monte Sión. Después. ¿Por qué? Porque en este salmo hay una referencia a esa expresión, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 dice: mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, no pudiera haber hablado antes, sino después, ¿no? Porque el monte Sión, que estaba ya por Jerusalén, es ahí donde se ponía el arca del pacto y hace referencia a eso, ¿no?, que estaba en Jerusalén. Entonces, este arca del pacto, donde estaba la presencia especial de Dios, estaba en el arca del pacto. Entonces tenía que haberse trasladado ahí para recién tener sentido esta expresión, ¿no? Por un lado, entonces después de que el arca del pacto fuese trasladado al monte Sión. Eso dicen algunos. Otros, considerando la oposición de las naciones vecinas a David, sus intentos de arrollar al pueblo hebreo, ¿no?, el hecho de que Dios diera victoria sobre sus enemigos y lo estableciera como rey y lo prosperara, David, debido a estas razones, a estas circunstancias, David pudo haber escrito después del fin de las guerras en las que se había visto envuelto. En otras palabras, ¿no?, después de que pase toda esta oposición que tuvo David, tantas luchas, dificultades, peleas, guerras, después que ha terminado, después tuvo que haber escrito este salmo, dice, ¿no? Entonces, básicamente esas dos formas de ver de repente cuándo posiblemente haya sido escrito. Una fecha así específica es un poco complicado de determinar, ¿no? Bien, prosigamos algunos datos que necesitamos saber para poder luego pasar a los versículos. Bien, primero, en este lugar, hagámonos la siguiente pregunta. Todo el Salmo 2, ¿de quién habla o a quién se refiere? ¿No? Va a haber tres opciones y vamos a ver que algunas no tienen tanta, no se podría aceptar, otras sí, pero veamos las tres. La primera opción es de que este salmo se refiere exclusivamente a David, ¿no? Solamente a David, apunta de David y habla de David, listo, acabó, ¿no? Sin embargo, esta opinión es sostenida por muy pocos, básicamente, muy pocos, ¿ya? Y de hecho no se acepta o no aceptaríamos esta visión, ya que las expresiones del Salmo no se pueden aplicar a ningún rey terrenal. Hay expresión en este Salmo, aplicarlo a un rey terrenal, no se puede, tendrías que hacer, no sé, distorsionaría el pasaje para que se aplique, o sea, el sentido no encaja, digamos, en la aplicación, no se puede hacer, ¿no? Entonces, de que este salmo solamente hable de David y punto, no tiene mucho sentido, ¿no? La segunda opinión es que originalmente se refiere a David y su reino, pero que también tiene una referencia secundaria al Mesías, siendo David el tipo de Cristo, el rey. Esta opinión es sostenida igual por muchos, no todos, ¿no? Por algunos, ¿no? Pero tampoco es muy sostenible, ¿no? Porque en el Salmo no hay indicios de doble sentido. Sería como especular, ¿no? Como que incluso ciertos autores decían, no, este Salmo, que sería la tercera opción, me voy a adelantar, habla exclusivamente de Cristo, no de David. Si bien ha servido el contexto como una ocasión para escribir, sí, pero no hablaba de sí mismo, hablaba de Cristo. ¿No? Hablaba directamente de Cristo, al igual que Isaías 53. No necesitas darle doble sentido a Isaías 53. Todo habla de Cristo ya. Y este salmo
también. Y esa sería la tercera, ¿no? El Salmo tiene referencia exclusiva y única al Mesías, así como Isaías 53, del verso 1 al 12, ¿no? Que dice, y ellos cuando lo oyeron, no, eso está en Salmo 55, 1 al 12, habla del Mesías prometido, del siervo sufriente, ¿no? Exclusivamente. Este Salmo habla de la misma manera que se refiere solamente a Cristo, al Mesías. Ahora, demos algunas razones para solidificar de que este Salmo se refiere exclusivamente a Cristo y su reino. Únicamente eso. La primera razón, los apóstoles lo aplicaron explícitamente a Cristo en Hechos 4, 24 al 27. En ese pasaje, si quieren pueden anotarse, y para no perder el tiempo no voy a estar buscando, ya tengo anotado acá yo, voy a leer directamente, ¿ya? En este pasaje, Hechos 4, 24 al 27 dice, y ellos cuando lo oyeron alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Aquí los apóstoles, guiados por inspiración divina, no hacen ninguna referencia a David, sino directamente a Cristo, exclusivamente a Cristo. Citan el pasaje y directamente a Cristo lo aplican. No están ahí dando vuelta, no, como tipo y sombra, no hablan de esa manera, sino directamente a Cristo. Y el otro pasaje que también se puede unir ahí es Hebreos 1:5, que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Esa expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se encuentra en el Salmo. ¿A quién se le dijo? Y Hebreos aquí está hablando de Cristo literalmente. No está hablando de algún rey terrenal. Entonces, estos pasajes nos dicen que, claro, mira, el Nuevo Testamento está citando el Salmo, pero no está aplicando a Cristo como un dato secundario, sino directamente. Por eso decimos que el Salmo 2 habla exclusivamente de Cristo. Segunda razón, esta era la interpretación predominante de los antiguos hebreos, ¿no? Que eran hebreos que conocían su lengua, ellos manejaban el Salmo, etc. Ellos lo interpretaban de esa manera. Miren, la confesión de un erudito hebreo que dice, Harsti se llama este hebreo, él dice, nuestros doctores han expuesto este Salmo del Mesías, dice, un erudito hebreo está hablando, ¿no? Nuestros doctores han expuesto este Salmo del Mesías, pero para responder a los herejes, porque él no era cristiano, pues él sigue siendo hebreo, para responder a los herejes, es decir, a los cristianos, ¿no? Es conveniente interpretarlo en referencia a la persona de David, tal y como suenan las palabras. Esto para dejarlo sin argumento a los cristianos, ¿no? Ya, yo sé que ellos, en otras palabras, ¿no? Entendemos, dice, que nuestros doctores estudiosos en el pasado lo han aplicado directamente a Cristo, pero nosotros preferimos interpretarlo en referencia a David. ¿Para qué? Para dejarle sin argumento a los cristianos, ¿no? Porque ellos aplican a Cristo, ¿no? Porque él mismo no era creyente. Él mismo admite que fue así. Pero el hecho de decidir aplicarlo a David no es por un análisis, sino por preferencia simplemente. Para no darles más fuerza a los cristianos, ¿no? De que están aplicando al Mesías, a Cristo, ¿no? La tercera razón se desprende del propio Salmo. Hay expresiones en el Salmo que no se pueden aplicar a David, sino solamente a Cristo. Por ejemplo, este Salmo hay como la expresión hijo, ¿no? Mi hijo eres tú.
Y en la explicación vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Están hablando entre el Padre y el Hijo en la eternidad, ¿no? La otra expresión es confines de la tierra. David tenía un reino limitado, sin embargo aquí habla de que su reino no va a tener límites, los confines de la tierra. Es difícil aplicar a David esto, no se puede aplicar. Otra expresión, te engendré hoy o yo te he engendrado hoy, esa expresión igual, ¿no? Si leemos eso, se entiende. Aplicarlo a Cristo, a David, no sé, hay que hacer unas cosas malabaristas para recién aplicarlo a David, no se puede, ¿no? Entonces, estas expresiones, incluso el último salmo, el último versículo, donde dice, bienaventurados todos los que en él confían. No se pide confiar en David. O sea, todo el salmo habla de Cristo, básicamente, ¿no? Bien, la última razón, ¿no? Se refiere a la extensión y perpetuidad del reino que no se puede aplicar a David, como en el verso 8 y 10. Va a ser perpetuo, la palabra perpetuo es para siempre, ¿no? Entonces es imposible que se aplique a David. Ahora, yo sé que hay autores, ¿no?, y comentaristas que dicen, no, se refiere primero a David y ahí David es como un tipo de Cristo, ¿no?, de su reino, etc. Pero hay complicaciones. Si tomamos hay ciertos pasajes que no aplican a David. Entonces es más preferible, hablando exegéticamente, entender este salmo en referencia exclusiva a Jesucristo. Uno de los autores, comentarista, dice, no es bueno crear tipos innecesariamente, por lo tanto, es mejor no decir que aquí hay un tipo. Podemos explicar la construcción gramatical de cada cláusula y comprender claramente el sentido completo sin suponer que David es aquí un tipo. Otro autor, incluso David Dixon, un teólogo escocés, él dice, en el comienzo de este salmo, el santo David nos muestra cómo, ¿no? David nos muestra, dice, cómo todos los poderes y las galanterías del mundo se enfurecen y confederan contra el Señor y su ungido, es decir, Cristo. Él no se habla a sí mismo, está hablando directamente de Cristo, dice, ¿no? Hay una introducción que la Biblia con notas que produjo el sínodo de Dort, no solamente produjo los cánones de Dort, ¿no?, lo que comúnmente la gente conoce como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, etc. Ellos también produjeron una Biblia con notas, ¿no? Y cuando tienen que poner notas a este Salmo 2 en la introducción, ellos ponen así, una profecía acerca del reino del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, junto con un encargo y un llamado ferviente a todos los reyes y gobernantes de la tierra para que se sometan a este rey con toda obediencia, ¿no? Entonces, estos son unos cuantos de muchos, lo aplican directamente a Cristo. Bien, ahora vayamos a este último dato. Como el libro de los Salmos, ya ustedes saben que pertenece a un género literario poético, no es historia, ¿ya? Y en la Biblia se habla de géneros literarios. Y en este caso tenemos ante nuestros ojos, pues, los salmos tienen un género literario poético. Ahora, los judíos, los hebreos, solían, por ejemplo, escribir sus poesías, ¿ya?, dividirlas, por ejemplo, en 4 partes, ¿no? Yo sé que en otros salmos varía, pero principalmente esa era más o menos la idea. Entonces, este salmo realmente cumple eso, se divide en 4 partes, ¿ya? Se podría decir que se han dividido en 4 estrofas, cada estrofa contiene 3 versículos, ¿no? Entonces, bajo esos encabezados voy a explicar rápidamente a qué se refiere cada expresión de este salmo. Bien, la primera estrofa vendría a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 3, donde se habla de la rebelión presuntuosa de los reyes de la tierra, ¿no? La segunda estrofa, que vendría a ser del versículo 4 al versículo 6,
Ahí Jehová expresa su desprecio por los rebeldes y anuncia su propósito de derrocarlos por medio de su ungido. La estrofa número 3, que viene a ser del verso 7 al verso 9, el ungido declara su oficio y su resolución de llevar a cabo la voluntad de Dios y ejecutar venganza. Y la última estrofa, que sería del versículo 10 al versículo 12, se da una amonestación solemne y práctica a todos los reyes y pueblos de la tierra, que le reconozcan y se sujeten a él, ¿no? Entonces, esas son las 4 estrofas que están acá. Cada estrofa tiene 3 versículos. Bien, vayamos con la primera estrofa y vamos a leer y luego explicarles rápidamente, ¿no? Empieza con pregunta, dice, ¿por qué se amotinan las naciones? La palabra naciones aquí hace referencia a todos los enemigos de Cristo, ya sean reyes, incluso pueblos, ya sean judíos como también gentiles, ¿no? Ahora, la palabra ¿por qué? No es que aquí el autor no es que no sabe la respuesta, sino está preguntándose, no sé si alguna vez ustedes saben, digamos, un niño intenta algo, tú sabes que no va a lograr ese niño, pero está luchando, esforzándose y ¿por qué te esfuerzas tanto si no vas a lograr? En las palabras, eso es lo que, esa connotación tiene esta pregunta. ¿Por qué? Parece algo dramático, ¿no? ¿Por qué? No tienes razón, no tienes motivos. Y además no lo vas a conseguir. ¿Por qué? ¿No? Ese es el sentido, esa es la connotación que tiene esta pregunta. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Cosas vanas, algo que no se va a llevar a cabo, ¿no? Algo que no sirve, es en vano, no se va a ejecutar para nada. ¿No? ¿Por qué lo hacen? Cosa vana es eso, dice, ¿no? Bien, hay otra palabra también aquí, amotinarse. ¿Qué es amotinarse? La palabra hebrea, ¿por qué menciono hebreo? ¿Por qué? Porque esto originalmente fue escrito en hebreo, a diferencia que el Nuevo Testamento en griego. Entonces, hay expresiones que necesitan otros sinónimos, ¿no? En hebreo para que nosotros podamos entender mejor. La palabra hebrea puede interpretarse como reunión, pero una reunión para planificar algo en contra, ¿no? Una celebración o una asamblea, o también puede significar una reunión turbulentosa. Básicamente es el más cercano, ¿no? ¿Por qué se reúnen de manera turbulentosa, tumultuosa en contra de Dios? ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? Y un comentarista decía, aquí los judíos se pueden unir con los paganos para rebelarse en contra del Señor, en contra de Dios. Verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, se levantarán. Eso da la idea de que ellos están determinados, ¿no? Ellos tienen un propósito firme, no están vacilando ellos, ¿no? Tienen un propósito firme y una hostilidad declarada. Realmente son hostiles ellos. Se levantarán, están determinados ellos, no están vacilando, no están dudando ahí, ¿no? O si lo hacemos o no, no, ellos están determinados, hay una hostilidad consumada ya. Y están unidos, hay una combinación de planes contra el Señor. Y estos planes contra el Señor pueden ser directos o indirectos, ¿no? Y aquí una palabra que nos dice, no solamente se van a levantar contra Jehová, sino también contra su ungido, ¿no? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué otra palabra o sinónimo se puede usar como ungido en el Nuevo Testamento? Cristo. En otras palabras dice, no solamente contra Jehová, sino contra Cristo, ¿no? Verso 3, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra rompamos
También podemos mencionar otra palabra como arranquemos, derribemos, ¿no? Es un lenguaje metafórico en esta parte, ¿ya? No es que el Señor literalmente tenía cuerdas, etcétera, sino es una forma metafórica, una forma, ya metafóricamente está hablando esta parte cuando dice, por ejemplo, ataduras, cuerdas, hace referencia, podemos decir, a la ley de Dios como rey. Él es rey, Él tiene sus mandamientos. No queremos sus mandamientos. No queremos que Él nos gobierne por medio de sus leyes, por medio de su voluntad, porque ahí vemos su voluntad. En otras palabras, eso están diciendo, ¿no? No es que estaban atados literalmente ellos y estaban rompiendo. No, es una forma metafórica, ¿ya? No quieren sujetarse, no quieren de repente hacer caso, ¿ya? Tampoco quieren hacer caso al Evangelio o a las enseñanzas de su ungido. Y tampoco quieren hacer caso a las enseñanzas que se dan por parte de los ministros del Evangelio. Ni eso, no, eso más, porque ellos son los que transmiten el mensaje de Dios. Ellos son los arcángeles, los mensajeros. Ellos son, en el sentido práctico, los que transmiten el mensaje del Señor. Tampoco quieren. Y eso es muy evidente en la historia pasada como también en la actualidad. Vayamos a la segunda estrofa, el versículo 4 dice, primero ha descrito ya qué es lo que pasa con los enemigos, con los que se levantan. En la segunda estrofa, aquí dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No es que Dios está asustado, ahora mirá, se están levantando en contra de mí. Les dije al principio, ¿por qué se amotinan de entrada, no? ¿Por qué lo haces si no vas a conseguir? ¿No? El que mora en los cielos. Esta palabra, el que mora en los cielos, hace referencia a aquel juez universal, el juez de todo el universo, el que tiene todo el derecho. Él es el legislador. Aparte de Él no hay nadie. Encima de Él no hay nadie. Él es el juez supremo, universal. Él se va a reír, dice, ¿no? Se va a burlar. Se reirá. ¿Dios se reía? ¿Es movido por emociones, por causas externas? No, es un lenguaje antropopatético, ¿no? Es decir, para que entiendan en formas humanas está hablando, ¿no? En otras palabras, dice que va a despreciarlos, que va a destrozar sus maquinaciones astutas, ¿ya? Esta expresión lo dice para mostrar la determinación divina de que está rechazando. Dios ha determinado destruir, simplemente. Entonces, para mostrar eso está usando esta expresión, se reirá, se burlará de ellos, ¿no? Hay un autor acá, Thomas Watson, por ejemplo, él tiene un sermón acerca del Salmo 2, él dice, Dios se ríe al ver la insensatez de los hombres, al ver al pobre y débil vaso luchar contra el alfarero todopoderoso. Pero que los malvados recuerden que Dios nunca está más enojado con ellos que cuando se ríe, ¿no? O sea, hay una determinación de parte de Dios, ¿no? Yo voy a destruir, voy a confundir, voy a frustrar sus planes. Esa connotación tiene, se reirá, ¿no? Se burlará. Hay una determinación de parte de Dios. Dios no está indiferente allí, hay una determinación de parte del Señor allí, ¿no? Es como si una mosca, ¿no? Es como si una mosca atacara a un elefante. ¿Logrará la mosca vencer al elefante? O como un hombre intentara arrebatar el sol del firmamento. ¿Será posible? Así es cuando los hombres o los reyes se ponen en contra de Dios, ¿no? Como si un hombre quisiese arrebatar el firmamento, el sol del firmamento. ¿Es posible? No, para nada, absolutamente no.
Vayamos al versículo 5 que dice: entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hablará, los va a reprender severamente, no con palabras, sino con juicios y castigos terribles. Dios muchas veces habla actuando, ¿no? Habla actuando. Dios da a conocer su voluntad por medio de sus actos. Les hará entender y sentir su ira por medio de aflicciones sobre ellos. De esa manera va a hablar contra ellos. No es que desde el cielo una voz se va a escuchar, ¿no? Porque ellos, si no escuchan la palabra, más bien quieren, mire, no, pero la predicación, no, es que ellos quieren liberarse de la ley del Señor, del evangelio, de su palabra. No, rompamos, dice. Entonces, ¿cómo Dios les va a hablar? Por juicios, por castigos, aflicciones. Porque debemos entender que Dios empieza a castigar a los impíos desde aquí de la tierra. A los impíos que nunca se arrepienten, Dios los castiga con juicios temporales como también con juicios eternos. Dice, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ira no es simplemente un simple enojo, sino que es una ira ardiente, porque es un Dios santo. Verso 6, dice: mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto, esta palabra yo he puesto también puede significar yo he ungido como rey. Yo lo he determinado como rey, yo lo he designado, yo lo he constituido para que sea rey. Y es un rey sin sucesión de reyes anteriores. Tampoco es rey por usurpación, tampoco es rey por democracia. Dios lo ha establecido, porque es el juez universal. Él es Dios. Y este salmo es bien chocante, por eso habla de los reyes, no de política, incluso los pueblos, no, la democracia. Hoy en día se habla de autonomía y cosas así, no, nuestros derechos, y a veces los derechos no, tenemos que liberarnos de tantas cosas. No, ¿cómo lo toma Dios a eso, a ese tipo de acciones? Como rebeldes, como levantándose en contra de Él. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. ¿No? ¿Qué más hay aquí? Una expresión que dice: mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La palabra hebrea para santo monte puede también referirse o traducirse como el monte de la santidad o la colina de la santidad, ¿no? Es decir, en el Nuevo Testamento la iglesia, donde el Señor habita, ¿no? De manera especial, ¿no? La congregación de los santos. Si bien en el Antiguo Testamento había un lugar específico, el arca, y ahí estaba la presencia especial de Dios, el Shekinah, pero en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor. La iglesia. En los inicios de la iglesia cristiana era temible. No era como, me salgo, no voy, dejo. No era así. Ahí alguien mentía, caía muerto. Ananías y Zafira. Era terrible. Porque es Dios, es el pueblo del Señor, es el cuerpo de Cristo. ¿No? Es la iglesia, ¿no? La iglesia representada por el monte de Sión, que en el Antiguo Testamento era una colina al lado del norte de Jerusalén, donde se alzaba el arca del Señor, el arca del pacto, como he mencionado anteriormente. Vayamos a la tercera estrofa, que va desde el versículo 7, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Publicaré el decreto, es decir, relataré el mandamiento, o voy a hablar según el mandamiento, según el plan fijo de Dios, o según el propósito santo. Así voy a hablar. Debe entenderse que
Las palabras desde el versículo 5, 6, ¿ya? Y aquí también el versículo 7, el versículo 6, perdón, 5, 6, es hablando Dios mismo, el Padre. Sin embargo, en el versículo 7, 8, 9, es hablando el Hijo. ¿Qué dice? Publicaré el decreto. ¿Qué más dice? Jehová me ha dicho. Es hablando el Hijo acerca del Padre. Aquí dice, Dios, mi Padre me ha dicho. ¿No? Mi Hijo eres tú. Esa palabra mi Hijo eres tú se refiere expresamente por el Espíritu Santo a Cristo, como se puede evidenciar en Hechos 13:33, Hebreos 1:5, Hebreos 5:5. Ya leímos Hebreos 1:5, ¿no? ¿A quién de los ángeles dijo, mi Hijo eres tú? Hablando específicamente de Cristo. Entonces, ¿a qué es el Hijo hablando? El Hijo, Jesucristo. Mira, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere eso? Esa expresión, yo te he engendrado hoy. Se refiere a la generación eterna del Hijo. Es un poco complicado hablar esto. Ya se ha hablado igual cuando estaba estudiando el tema de enseñanzas acerca del catecismo de Heidelberg, ¿no? Entonces, pero está hablando de la generación eterna, aunque incomprensible para nosotros porque está fuera de tiempo y espacio, está en la eternidad. La palabra de Dios es un presente continuo, no es ayer, pasado, nada. Aquí hoy no se refiere a un día específico, está hablando en la eternidad. Y para Dios no hay tiempo, ¿no? O bien también se puede referir a la manifestación de la filiación eterna de Cristo, cuando Cristo ha manifestado su filiación eterna, ¿no? De que Él es el Hijo, ¿no? Y esto es bien interesante, porque también acá se ve esta idea del pacto de redención. Esta conversación, o sea, que el Padre me ha dicho, y el Hijo está diciendo, no, el Padre me ha dicho, ¿cuándo le ha dicho eso? En la eternidad. En la eternidad. En teología del pacto se habla del pacto de redención, un acuerdo, un tratado, por así decirlo, entre el Padre y el Hijo principalmente. Y hace referencia a eso. Por ejemplo, David Dixon tiene esa connotación, ¿no? Dice en el versículo 8, veamos acá el versículo 8 que dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Es el Padre diciéndole, ¿no? Pídeme. Y Cristo pide al Padre. Tiene el derecho. ¿Por qué? Su iglesia. ¿Por qué? Porque ha comprado con su sangre a su iglesia. Padre, dame. He pagado. He cumplido aquello que se había determinado en la eternidad. Pídeme y yo te daré. No está, aquí dice, mira, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9, los quebrantarás con vara de hierro como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Los quebrantarás, o también se puede utilizar la palabra los destruirás, los aplastarás a todos aquellos que no se sometan voluntariamente, ¿no? Vara de hierro hace referencia al gran poder de Dios que no podrán resistir las personas o los reyes. La palabra vaso de alfarero en hebreo también se puede traducir como, en lugar de alfarero, un demoledor, ¿no? Y esa connotación tiene acá alguien que va a destruir, va a demoler básicamente, ¿no? La cuarta estrofa del verso, que sería la última estrofa, del verso 10 hasta el verso 12, dice, y ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Entended, sean sabios, actúen sabiamente, sean prudentes,
entiendan el verdadero interés que tiene Dios. Aquí el Señor está pidiéndoles por su bien. ¿Acaso no pueden entender eso? Entiendan, sean sabios. ¿Qué más dice? Admitan corrección, jueces de la tierra. En otras palabras, sean, la connotación, la idea no solamente es acepten corrección, una exhortación externa, no, reciban el castigo y aprendan de ese castigo. Esa es la connotación que tiene. Sean castigados, sean disciplinados, sean instruidos, enseñados y aprendan de todo eso. No solamente castigados por leyes humanas, sino por el propio Dios. Sean castigados y aprendan de eso. Admitan corrección. Sean corregidos. Verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿No? Aquí hay dos palabras que dicen, sirvan a Jehová Dios con temor y alégrense con temblor. Habla de un temor filial y reverente, ¿ya? Un temor de hijo ante un padre, ¿no? Como los buenos hijos lo hacen con sus padres, así como los hijos que son buenos tienen un temor ante su padre, un temor filial, así ese tipo de temor tengan, dice, ¿no? También da a entender esta expresión que sean diligentes en complacer a Dios y temerosos para ofenderlo. Ese es un temor filial. Sean diligentes, atentos en complacer a Dios, pero temerosos en ofenderlo. No lo ofendan, ¿no? Y luego dice al final, alegraos con temblor. Esta expresión, con temblor, alégrense con temblor. ¿Cómo es alegrarse con temblor? Parece como, ¿voy a temer o voy a alegrarme? ¿No? A veces podemos pensar así, alégrense con temblor. Está hablando de un temblor que muestra la calidad del gozo. ¿Ya? En primer lugar, una calidad de alegría, una calidad de gozo. Y en segundo lugar, para distinguir de ese gozo o regocijo carnal y mundano que va acompañado de presunción y libertinaje. Gócense con temblor. Un temblor correcto. No un temblor carnal mundano que simplemente es libertinaje. Ya no hay reverencia, la contradicción, ¿no? No, gócense, pero con temblor. Alégrense con temblor. Verso 12. Besad al hijo para que no se enoje. Hace años atrás cuando yo veía esto, besad, suena raro, decía, ¿no? Porque no estamos acostumbrados nosotros a utilizar este término. Sin embargo, en esas tierras orientales ellos utilizaban esta expresión, besar. ¿Qué connotación tenía esa palabra besar? Se utilizaba la palabra besar como señal de sujeción y adoración. Es decir, hónralo como a mi Hijo eterno, está diciendo, y recíbelo como Rey. Cree en Él y sé obediente a Él. Reconócelo, admíralo, adóralo. Eso es lo que está diciendo. Besen al Hijo, reconózcanlo. Recíbanlo, hónrenlo, crean en Él y sean obedientes. Eso implica esta expresión, besad al Hijo. No es simplemente allá, voy a besar en su frente y ya, ¿no? Algo externo y ya. No, reconózcanlo, obedézcanlo, sujétense a Él, ¿no? Besar al Hijo denota dos cosas, dice Thomas Watson acá, ¿no? Adoración y admiración por un lado y por segundo lugar, sujeción. Eso significa besar al Hijo. Adoración y admiración a Cristo, al Rey, y luego sujeción. Eso es besar al Hijo. ¿Qué más dice? Porque si no besan al Hijo, ¿qué va a pasar?
para que no se enoje y perezcáis en el camino. Porque si no lo reconocen, no lo obedecen, no se sujetan a Él, Él no va a permanecer indiferente. Él los va a destruir, va a aplicar venganza. Va a aplicar venganza. ¿Y qué más dice? Miren, para que no se enoje y perezcáis en el camino. No dice que están caminando, literalmente en el camino van a perecer. Camino está haciendo esos planes, ¿no? Esas estratagemas que tienen en contra del Señor. Cuando estén haciendo esos planes, ahí van a caer, dice. Cuando estén actuando en contra de Él en acción, ahí van a caer. En su procedimiento, en su actuar contrario al Señor, ahí van a caer. A eso hace referencia. Y perezcáis en el camino. Cuando se encienda de pronto su furor, ¿no? De repente, repentinamente. Ahora bien, la última expresión es interesante entre el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 empieza bienaventurados, pero este Salmo termina al final con bienaventurados igual. Y es interesante la conexión que hace Matti Henry ahí, ¿no? Cómo habla estos dos y es como los dos que necesitan para luego desarrollar todos los demás salmos, ¿no? Y aquí pues se muestra a Cristo, no solamente se muestra a Cristo como Rey, si se han dado cuenta, se muestra a Cristo como el Salvador, el que ha adquirido la iglesia con su propia sangre, con su encarnación, su vida, su sufrimiento, su crucifixión, su resurrección, adquirió el pueblo. Por eso dice, pídeme. ¿No? Pídeme. Bienaventurados todos los que en Él confían. Son criaturas sumamente malditas y miserables quienes lo provocan y se oponen a Él, dicen comentaristas. Cierto. Y bienaventurado aquel que confía en Él. Son contrastes. La gente a veces suele pensar, ser creyente, ser seguidor del Señor Jesús, reconocerlo a Cristo, es una gran bienaventura, es algo dichoso. Y a veces el mundo dice, si requiere sacrificio, yo prefiero quedarme ahí nomás. No, eres miserable. No es que hay una opción tranquila. ¿No? Son criaturas sumamente malditas. ¿Por qué? Porque están en oposición también contra el Señor. No obedecer al Señor es rebeldía simplemente. No hay un término neutro, no hay un término medio. Bien, eso es lo que significan estos pasajes. Y directamente ahí está. Hay varias aplicaciones que se pueden sacar. Es bastante rico. Vamos a ir simplemente a 2 aplicaciones y vamos a terminar con esto. Primero, para creyentes, directamente. Cristo es el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes para ti. Si Él es el Rey, si tú confiesas que Cristo es Señor, tenemos que ir un poco más allá de esa definición que se da, Señor, ¿no? Vas en la calle, buen día, Señor. No, aquí habla de un título, algo supremo, realmente rey, un monarca, en otras palabras. Si confiesas en ese sentido a Cristo, ¿lo estamos adorando como se debe? ¿Nos estamos sometiendo a Él como debemos? En todo lo que Él diga, ¿no? Y nos alegramos con temblor. La aplicación, o sea, realmente pensemos en eso. Le decimos, Señor, no querramos escuchar de Jesucristo algún día, ¿por qué me llamaban Señor, Señor? Y no hacían lo que yo les pedía. Porque en su tiempo Cristo los dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les pido. Hoy el Señor dice, ¿me estás llamando Señor? ¿Has entendido que yo soy el Señor? Bien, te corresponde someterte a mí. No hay aquí autonomía, democracia, mis derechos de rebelarme en contra de ti, no hay, no hay. No hay. Cuando hablamos de criatura con el Creador, no hay tal cosa. Y tampoco es una carga. No es una carga. Para el creyente es una bienaventuranza. Es
Es una alegría, alegre. No es pues, no, me estoy, me está sofocando el Señor, me está quitando mi felicidad. No es así. Aquí, mira, dice, reconozca, besen al Hijo y luego bienaventurados termina. Es un mensaje completamente diferente. La naturaleza pecaminosa, el pecado es lo que distorsiona este mensaje y nos hace ver de otra manera muy diferente. Como que el Señor quisiese nuestro mal, nuestro aburrimiento, ¿no? Nuestra tristeza o falta de alegría. Y no es así. En segundo lugar, este salmo es un salmo directo en los últimos versículos para exhortar, amonestar a los reyes, gobernantes, presidentes o cualquier autoridad civil que esté en un puesto, en un país, en una nación. Ya sea presidente, rey, monarca, lo que sea. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que reconocer a Dios y a su Hijo. No solamente a Dios, y a su Hijo. Y no solamente reconocerlo de boca afuera, escribirlo en sus constituciones. Eso es reconocerlo. No es de boquita nomás, ¿no? En juramentos, ya Dios, Cristo. No, debe reconocerlo en todos los ámbitos. Tanto a Dios como también a Cristo. Y deben besar al Hijo. ¿Qué es besar al Hijo? Admirarlo, adorarlo, someterse a Él, honrarlo, no hacerlo enojar. ¿No? Porque de lo contrario, no es que igual les va a ir bien, no, van a perecer. De lo contrario, Él se va a enojar. Él no va a quedar indiferente. Que Cristo o Dios tenga paciencia no significa que Él haya sido indiferente. No, su ira se está encendiendo y encendiendo. Si un gran punto de prudencia, si es un gran punto de prudencia, valorar, amar, besar y admirar al bendito Hijo de Dios, entonces es una necedad y una miseria rebelarse en contra de Él y oponerse a Él y a su iglesia. Es una miseria en realidad. No es nada sabio. No es nada sabio. Para finalizar, los enemigos del Señor, por más que estén renegando, planifiquen, se levanten en contra del Señor, no lo van a lograr, es en vano. En vano, en vano, en vano. Ya nos liberaremos, en primer lugar, de sus ataduras, de sus leyes, etc. Nos liberaremos o destruiremos ahora su reino invisible. Aquí está la iglesia, destruiremos. Nunca lo van a lograr, han intentado lograr. Y cada vez que intentaban destruir, desaparecer la iglesia, ocurría lo contrario, peor se multiplicaban. Cristo dijo, ni las puertas del infierno van a destruir mi iglesia. Y eso es así. De ahí que hay la frase famosa que dice, ¿no? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿no? Cae la semilla, más brota. Y así ocurre con la iglesia. Nadie la va a destruir. Como tercera aplicación, sería de consuelo. No tengan miedo, hermanos. Nadie va a destruir a nuestro Dios, ni a nuestro Cristo, ni a su reino. Al contrario, Él se va a vengar de sus enemigos. Y aquí se puede orar de manera imprecatoria a partir de este salmo. Hay un salterio de 1560, si no me equivoco, donde llevaba los salmos y al final de cada salmo había una oración pequeñita. Y ahí oraban los presbiterianos del pasado, decían, Señor, destruye a tus enemigos, confúndelos. Así. ¿Cómo, Señor? Así. Y oraban así, porque realmente nos lleva a eso. El Señor va a hacer eso, ¿por qué no orar así? No es un pedido pecaminoso. Son los derechos de Dios. Están ofendiendo a Dios. Es parte del celo del creyente.
que podamos terminar con estas palabras. Mientras el mundo desprecia a Dios y a Cristo y se entrega al desenfreno, que mi alma bese, reciba, ame, adore y se someta al Hijo de Dios. Así seré bendecido en Él con todas las bendiciones espirituales en el tiempo como también en la eternidad. El Señor sea bendiciendo su palabra y el Señor sea guiándonos a someternos más a Él. Amén.